Siendo las 7 de la mañana, el diputado Quinto Penal Municipal, como de conocimiento de la ciudad de Medellín, apuntado por competencia territorial, se constituye en audiencia dentro del Código Único de Investigación 0500 193 2022 00523, a efectos de dar inicio a juicio oral, donde obra como acusado el señor Brian Steven Galeno Gómez. Se persigue por parte de la Fiscalía el delito de hurto calificado y agravado. Verificaremos entonces la validez de este acto según lo contemplado en el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, iniciando con la presentación de los sujetos procesales. Señora fiscal. Gracias, señoría. Mi nombre es Dana Leandra Gómez Sierra, como delegada de la Fiscalía, séptima local, identificada con cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, y puedo ser ubicada en la dirección, mi correo electrónico. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señora delegada de la Fiscalía. La apoderada de representante de víctimas se encuentra presente. Sí, señoría. Por favor, rate su presentación. Muy buenos días, señoría, a todos los presentes. Mi nombre es Matilde Miranda, Consejo de la Ciudadanía, ubicada en la dirección, correo electrónico, abonado telefónico. Muchísimas gracias, señoría. La víctima se encuentra presente para que conceda poder en ese testimonio. Sí, señoría, se encuentra presente. Gracias. Por favor, señor víctima, hace su presentación, por favor, y nos manifiesta si le otorga poder a la señora Natalia Lucía Montes. Bien, entonces se tendrá como nuevo apoderado judicial de la víctima del señor Carlos Julio Rojas, a la doctora Natalia Lucía Montes. Doctora, por favor, ¿nos puede decir su documento de identificación y tarjeta profesional? Efectivamente, se exhibe por parte de la doctora Natalia Lucía Montes su cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Doctora, para efectos de notificación, ¿en dónde? Gracias. Señora representante de víctima, se tendrá a partir de la fecha como nueva representante de la víctima a la abogada Natalia Lucía Montes, revocando así al anterior representante. La defensa, por favor, hace su presentación. Muchas gracias, señor juez. Soy Orbey Montaño, abogado defensor de este caso. Mi número de cédula, asimismo con mi número de tarjeta profesional, ubicable en el barrio Los Colores de Medellín, y con el correo electrónico para comunicados adjunto a su señoría. Por favor, nos suministra su documentación para validar. Muchas gracias, señor. Efectivamente, se exhibe igualmente por parte del defensor cédula de ciudadanía y tarjeta profesional para así representar a su. Por favor, por parte del Ministerio Público, hace su presentación. Señoría, buenos días. A ustedes, fiscal, y a los demás presentes de la audiencia. Mi nombre es Leonardo Fabio Yanes Lozano, con cédula de ciudadanía, tarjeta profesional, ubicable en la dirección, correo electrónico. Gracias, señor. Gracias. Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 149 de nuestro Código de Procedimiento Penal, les pregunto a las partes intervinientes si tienen alguna solicitud especial para que esta audiencia sea reservada. Señora fiscal, ¿alguna solicitud especial? Señor juez. Señor abogado. No, señoría, ninguna en especial. Representante de víctima. No, señoría, sí. Por parte del Ministerio Público. Mi solicitud. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que no hay ninguna solicitud especial para que la audiencia sea reservada, se procederá entonces a instalar audiencia pública de juicio oral. Procedo entonces
de conformidad en el artículo 390 del Código de Procedimiento Penal, a preguntar si los testigos han sido citados a esta audiencia se encuentran presentes, señora fiscal. Señor juez, por parte de la Fiscalía se notificaron los testigos. A uno le pregunta a un testigo, en estos momentos estoy tomando contacto con él. Gracias. Por parte de la defensa. Bueno, señoría, buenos días. Deme un segundito, por favor, señoría. Dice, no, señor. Mire, señoría, me acaban de informar que han hecho presencia algunos de los testigos. No todos, pues, no han podido venir pues, por cuestiones laborales algunos, y sin embargo, y con el fin de evacuar el juicio, que no se sufra de pronto problemas en la diligencia, algunos de los testigos se comprometieron a venir más tarde, así que podemos iniciar con los testigos que encontramos en este momento presentes, mientras va llegando los que ya nos van faltando, señor juez. Voy a solicitar a los testigos que se encuentren en la sala, salgan, van a ser aislados, los testigos deben ser interrogados separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las declaraciones de quienes los preceden. Perdón. De modo pues que la audiencia, debido a su rol de investigación, los volveré a llamar para tomar los juramentos, pero por ahora, para que sirvan a entregar sus cédulas de ciudadanía y saber con quiénes contamos en este momento. Las cédulas. Es de notar que no se presencia el acusado, quien obtuvo libertad concedida de la juez 16 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín el pasado 4 de marzo de 2023 y estaba enterado y notificado el Estado del curso del juicio. Sin embargo, pese a que se ha notificado, se ha ausentado, diciendo las 07:15, aún no hace presencia en este acto. Advertidas las personas presentes en esta audiencia, deben guardar silencio si no tienen el uso de la palabra, observar el decoro y el respeto que merece este acto, y las partes, pues, se concederán turnos breves a efectos de sus intervenciones. Ya hemos entonces aislado a unos de los testigos, hemos verificado las partes obligadas para el inicio de este juicio y procede entonces a otorgar el uso de la palabra a la señora fiscal para que procedan de acuerdo a lo establecido en el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal, presentar su teoría del caso. Gracias, señor juez. Previo a cualquier consideración y como preámbulo de la intervención de la Fiscalía, me permito hacer un recuento histórico de los hechos que dan lugar a esta investigación. Es así que se suscriben los hechos que dan lugar a esta investigación a la conducta perpetrada el pasado 10 de junio del 2022 a las 14:30 horas, momentos en el cual el señor Carlos Julio Rojas se encontraba en el Banco de Razón Social, Banco de Bogotá, ubicado en la carrera 89 de la ciudad de Medellín, luego de haber retirado una suma de 30 millones de pesos, productos de la venta de un vehículo. Es interceptado a la salida del banco por el señor Brian Steven Galeano Gómez, quien lo agrede en su integridad física, intimidándolo con arma blanca, y en vista de la negativa de entregarle el bolso, el señor Brian Steven Galeano Gómez procede a arrebatarle o a quitarle el bolso, donde se encontraba la suma de 30 millones de pesos, dinero el cual el señor Carlos Julio Rojas acaba de retirar del Banco de Bogotá. Consecutivamente, el señor Brian Steven Galeano emprende la huida a pie, dirigiéndose en sentido contrario a la vía con dirección a una motocicleta que lo estaba esperando. Pero este es interceptado por la policía del cuadrante, que se encontraba realizando su patrullaje rutinario, siendo capturado en flagrancia por el delito de hurto calificado y agravado, y a quien se le hallan en su poder la suma de 30 millones de pesos. Así como recuperado el bolso, el cual minutos antes había sido arrebatado. Asimismo, se halla en su poder el arma blanca con la cual se agredió a su víctima. La Fiscalía, señor juez, demostrará que la aprehensión del agresor obedece a la descripción que de esto rindiera el ofendido Carlos Julio Rojas, a los efectivos de orden y a quien se identificó
como Brian Steven Galeano Gómez, la Fiscalía con los elementos materiales probatorios y la información legalmente obtenida y la evidencia física recuperada, además de los testimonios que se practicarán en este debate oral. Se demostrará, en primer lugar, que la suma del dinero objeto del despojo para la fecha factual presentada es de 30 millones de pesos. Eran de propiedad del señor Carlos Julio Rojas. En segundo lugar, se demostrará que ante el mundo fenoménico de la realidad, para la fecha del 10 de junio del 2022, se presentó una conducta que atentó contra el bien jurídico, contra el patrimonio económico debidamente tutelado por el legislador, y que como consecuencia se encuentra descrito en el Código Penal de 599 en su libro segundo, título séptimo, capítulo primero, artículo 239, inciso primero, artículo 240, inciso segundo, y artículo 241, inciso décimo. Estos dos últimos modificados por los artículos 37 y 51 de la Ley 1142 del 2007, el cual recibe la nominación jurídica como hurto calificado y agravado en la medida que la manifestación comportamental objeto de estudio consistió en apoderamiento de costa o mueble ajeno, con el propósito de obtener provecho para sí o para un tercero mediante violencia sobre las personas. En tercer lugar, esta delegada de la Fiscalía demostrará la responsabilidad penal en grado de autoría material en el delito que se investiga en cabeza del procesado Brian Steven Galeano Gómez, quien sin mediar justificación legal alguna y en pleno uso de sus facultades mentales, en unidad de intención y acción, el acto injusto que se le indilga, razón por la que se le hace merecedor a una sanción penal para corroborar lo que se acaba de proponer por parte de la Fiscalía. Usted, señor juez, escuchará los testimonios de Carlos Julio Rojas, quien de forma clara y concisa expondrá las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos delictivos señalados en antecedencia de los policiales Óscar Bamón Blanco y el señor patrullero Fulanito Llanes, quienes pondrán lo pertinente a la aprehensión del procesado, situación que generó su captura a flagrancia, y además informará sobre la incautación de la suma de 30 millones de pesos en poder del acusado, el arma blanca encontrada en su poder y así también el bolso que había sido hurtado. Se escuchará igualmente el testimonio del señor Pedro Hurtado, quien fue la persona que realizó la consignación de 30 millones de pesos a la cuenta del señor Carlos Julio Rojas, producto de la compra y venta del vehículo Renault Sandero de placas, así como el testimonio del señor Manuel Bernal Rúa, investigador criminal de la SIJIN, adscrito a la Fiscalía Séptima de la ciudad de Medellín, con quien se pretende introducirlos entre la certificación del Banco de Bogotá, que demuestra que el señor Carlos Julio Rojas retiró para la fecha 10 de junio del 2022, siendo las 14:30 horas aproximadamente. La suma objeto de despojo, como igualmente se introducirá, copia del instrumento de pago, es decir, el cheque P1234 de la cuenta corriente 2222, girado el día 10 de junio del 2022, Banco Librador, Banco de Bogotá, por valor de 30 millones de pesos, que en su endoso contiene la hora en la que el banco confirma el cheque a la hora en que en qué hora se retiró. La oficina en el cual fue cambiado y el número de cuenta, además del valor pagado. También de donde proviene el sello y se confirma el endoso del mismo. A Carlos Julio Rojas, junto con su respectiva huella dactilar, se le evidencia que estos son los elementos materiales probatorios y evidencia física que se expondrá a lo largo del presente juicio oral
por parte de la Fiscalía a efecto de demostrar la responsabilidad que tiene en los hechos punibles objeto de esta conducta, objetos de esta, en esta investigación, perdón, más allá de toda duda, en la conducta de hurto calificado y agravado que se les atribuye. Por lo que la Fiscalía solicita desde ahora que una vez se practiquen las pruebas y se demuestre la responsabilidad de los procesados, más allá de toda duda razonablemente, enuncie el sentido del fallo en sentido condenatorio. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. Gracias, doctora. La defensa, doctor Montaño, si alguien lo tiene, puede hacer la presentación de su historia de caso. Sí, señor juez, claro que sí. Señor juez, vamos a intervenir partiendo de resaltar algo, que el don de la ubicuidad de pronto no es una característica pues natural del ser humano, ¿cierto? Señor juez, ante ese discurrir de este juicio oral y una vez se escuchen los testimonios y vamos a arrimar las pruebas, todas las necesarias, con los elementos materiales de prueba y por parte de la Fiscalía, y cotejándolos con los testimonios presentados por la defensa. Se llegará al convencimiento de esta audiencia, naturalmente, por su señoría, de que efectivamente el día 10 de junio del año 2022, a eso de las 14:30 horas, a la altura de la carrera de dirección mencionada, el señor Carlos Julio Rojas fue objeto de un asalto donde fue intimidado con arma blanca y que le portaba una suma de dinero. Pero igual encontraremos también cómo efectivamente no fue ni defendido el causante de este ataque y a la integridad física también pues de la persona denunciante, porque para ese mismo momento, fecha y hora, mi defendido se encontraba en un sitio completamente distante del escenario de los hechos y que si bien habrá por momentos señalamientos directos, también vamos a encontrar una serie de imprecisiones, digamos, y contradicciones que nos van a demostrar que la teoría del caso de la defensa está llamada y debe prosperar. Escucharemos también al testimonio de John Fernando Córdoba, también al de Francisco Henao Ramírez y también al de John Fernando García. Las dos primeras personas, sus señorías, son reconocidos, son honorables en los sectores donde viven y quienes ellos nos contarán en qué momento, el 10 de junio, y en qué sitio hicieron contacto físico con el aquí acusado. Asimismo, resaltamos su teoría del caso en el sentido de que esta persona, al tratarse de un ser humano común y corriente, no puede estar dotado del don de la ubicuidad y que por más está retirado del lugar a más de 5 horas al mismo momento y fecha de hora de que ocurrieron los hechos. Asimismo, todo esto desembocará naturalmente en un sentido de fallo de carácter absolutorio y así esta defensa lo solicitará a usted. Muchas gracias, señor juez. Gracias, señor defensor. Procedemos entonces a la práctica de la prueba que se pretende hacer valer en este juicio oral. Primeramente, estableceremos qué estipulaciones probatorias se han efectuado desde la audiencia preparatoria. Señor fiscal, y por favor, tome la palabra. Muchas gracias, señor juez. Como en efecto en la audiencia preparatoria, anunciamos con el doctor Orbey Montaño, defensor del procesado, se estipuló la identificación el día de hoy y a efectos de depurar y dar mayor agilidad e impulso a este proceso, me permito dar lectura al escrito de estipulación probatoria. La Fiscalía General de la Nación, representada en esta oportunidad por la suscrita Dana Leandra Gómez Hierro, en calidad de fiscal séptima local, y el doctor Orbey Montaño, acuerdan por la presente ante el juez quinto penal municipal, con función de conocimiento de la ciudad de Medellín, aceptar como un hecho probatorio la identificación e individualización del acusado Brian Steven Galeano Gómez, identificado con cédula de ciudadanía, expedida en Medellín, nacido el 19 de enero de 1998 en la ciudad de Medellín. Este hecho se pone en conocimiento del señor juez para que, una vez agotadas las precisiones del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, sea admitido como si hubiese sido probado en el juicio oral. Por parte de la Fiscalía General de la Nación, tal y como lo señala el artículo 356 cuarto del mismo código. Se anexa a las presentes estipulaciones los documentos que acreditan la estipulación, por traslado a los sujetos procesales. Doctor Orbey, ¿alguna objeción frente a esta estipulación? Su señoría, efectivamente, se realizó una estipulación con el señor fiscal a fin de darle aplicabilidad a todo el principio de celeridad y economía procesal a este juicio oral, su señoría. Muchas gracias.
Teniendo en cuenta que las partes han convenido asumir como este hecho cierto, lo que tiene que ver con la plena identidad del acusado, Brian Steven Galeano Gómez, para lo cual se llega informe de investigador de laboratorio rendido por Policía Judicial, SIGIN, Grupo de Glofoscopia, a cargo de los servidores Marlon Campo y Ana Ramírez. Se acompaña con la respectiva reseña, registro fotográfico, fotocédula del señor Brian Steven Galeano Gómez, así como su carta dental. Estipulación que se tendrá como hecho probado según ya lo referido. Bien, procedemos entonces a este recaudo de estas pruebas testimoniales solicitadas y para el efecto entonces llamaremos, ¿ha llegado algún otro testigo, doctor Jorge, de los que usted me ha mencionado? Doctor, tengo la presencia del señor William Acosta Benavides, señor juez. Señora fiscal, ¿algún otro testigo de los que usted mencionó que aún no habían llegado ya, sí, ya hicieron presencia? No, señor juez, voy a establecer comunicación. Gracias. Llamaremos a cada uno de ellos para efectuar la respectiva advertencia y juramento. Por favor, que ingrese el señor testigo. Gracias. Usted ha sido llamado a este juicio como testigo y agradecemos el cumplimiento de este deber legal que le corresponde. Se ha llamado aquí para hacer la advertencia y es que es esa obligación de rendir testimonio bajo juramento, advertirle que usted no está obligado a declarar en contra de usted mismo ni en contra de su cónyuge, compañero o compañera permanente para irte dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de igual manera que bajo el testimonio que rendirá bajo juramento en el evento de faltar a la verdad sobre lo que le conste en el objeto de debate de este juicio, estaría inmerso en el delito de falso testimonio tipificado en el artículo 442 del Código Penal, el cual reza: el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. En este momento voy a proceder a juramentarlo, por lo que solicito que todos se pongan de pie. Señor testigo, por favor, levanta la mano derecha y va a indicar este juramento. Voy a pedirlo, lo hagan en el micrófono indicando nombre completo, número de cédula y la indicación de si jura o no. Entonces, por favor, levante su mano derecha. A sabiendas de que la responsabilidad que conlleva el juramento, ¿jura usted decir la verdad en el testimonio que va a rendir? Sí, juro. Gracias. Tomen asiento, por favor. Por favor, señor testigo, ¿nos recuerda su nombre? Carlos Julio Rojas. Gracias, señor testigo. Los demás testigos van a estar aislados mientras continuamos pues, con el testimonio aquí del señor Carlos Julio Rojas. Señor Carlos Julio Rojas, ¿me da por favor su dirección de residencia? Resido en el barrio Boston. ¿Qué grado de estudio tiene? Profesional universitario, contador. ¿El nombre de sus padres? Carlos y Ana. Muchas gracias. Señora fiscal, su testigo. Bien, pueda, señora fiscal, con sus preguntas. Señor Carlos Julio, nos informa qué cargo ocupábamos usted en la empresa. Como mencioné anteriormente, soy contador y me desempeño como tesorero y contador de la empresa automotriz ASA. ¿Con qué frecuencia usted cambia los cheques de la empresa? Muy frecuentemente, ya que la empresa de la cual soy contador es dedicada a la compra y venta de vehículos y cobro de cheques hasta por sumas de 60 millones de pesos. Cuando usted va a cobrar los cheques, ¿lo hace en compañía de alguna persona, otro empleado? ¿Ya tiene cuenta, solicitar días? Normalmente realizo el cambio de los cheques solos, ya que la compañía tiene pues mucho trabajo y no tenemos disponibilidad de gente para hacerlo.
Señor Carlos Julio, haga un relato amplio y claro sobre los hechos sucedidos el pasado 10 de junio de 2022. Bueno, normalmente yo llego a la empresa, para tener ese día llego a las 8 de la mañana, me informan que había que recoger un cheque para cobrarlo y que se había vendido un vehículo, realizando unas actividades administrativas en la oficina y en horas de la tarde, tipo 2 más o menos, me dirijo al Banco de Bogotá, que se ubica en la carrera 89 con 71, a revisar el cambio de cheque en esa entidad. O sea que usted llegó al banco a las 2 de la tarde Sí, señora. y le cambiaron el cheque. Sí, ¿Por qué valor? por 30 millones de pesos. ¿Quién era el tirador del cheque? El cheque está a nombre de la entidad social, por eso. ¿Recuerda usted en qué nominaciones de billetes entregaron el dinero? Billetes de 50 millones. ¿A qué horas el cambio le entregó el dinero? Aproximadamente 2:20. ¿Cuál fue el valor de ese cheque? 30 millones de pesos. ¿A qué hora sale usted del banco exactamente? Una vez me recibo el dinero, aproximadamente 5 minutos después salgo al banco. ¿Dónde llevaba usted el dinero? Llevaba un bolso ubicado en la parte del frente. Y en ese bolso llevaba usted otras pertenencias. Llevaba unas facturas, las cuales iba a cancelar con ese. ¿Cuál es la dirección de la empresa? La empresa se encuentra ubicada en la carrera 70 con 85. ¿Hacia dónde se dirigía usted cuando cambia el cheque? Hacia la empresa. ¿A qué distancia queda la empresa del Banco de Bogotá? Aproximadamente unas 10 cuadras. ¿Qué tiempo suele utilizar o demorar en hacer el recorrido del trayecto de la empresa al banco? Entre 10 y 15 minutos. ¿Qué más pasó una vez que usted sale del banco? Una vez salgo del banco, sobre el separador de la avenida, pasaba por una hora de una persona al cual le digo que pasa y me dice que le entregue el dinero, me aborda, me dice que le entregue el dinero, a lo cual le respondí que el dinero lo llevaba en el bolso. Entonces, ¿cuántas personas lo abordaron a usted? Una sola persona. ¿Habían más personas en el lugar de los hechos? Al lado de la persona que me abordó se encontraba una motocicleta, al de otro sujetos, una motocicleta. ¿Recuerda usted las características físicas de cada uno de ellos? El sujeto que se encontraba esperando en la motocicleta era moreno, aproximadamente es unos 60 de estatura, y el otro es una persona de tez trigueña, con ojos rasgados. ¿Y aproximadamente qué edad tenía? No recuerdo exactamente, no sabría qué edad tenía, ya que las personas, por los nervios en el momento de que ocurrió el hecho, no alcanzo a recordar. ¿Y recuerda cómo estaban vestidos? No, señor. ¿Usted había visto con anterioridad estos sujetos? No. ¿Y los vio después de los hechos? Observé uno de los sujetos en este recinto al momento de la audiencia. Señor Carlos Julio, ¿cómo puede estar usted seguro que es la misma persona que agredió su integridad física y lo despojó del dinero y no otra persona? Una vez sucedió el hecho, yo estaba en unos 3 y las características que mencioné anteriormente de esta persona. ¿Y por qué sabe usted que eran los mismos? Bueno, en el momento reconocí a esta persona y la describí como tal en la formulación de la denuncia que fue de la fiscalía. ¿Usted con anterioridad conocía a los policías que habían realizado la aprehensión de estos sujetos? ¿Con qué elementos lo intimidaron para buscarlo? Sí. ¿La puede usted describir, por favor? ¿Puede escribir? Bueno, un cuchillo de
una proporción, digamos, grande o sin cacha. ¿Podría usted reconocerla si la volviera a ver? Sí, Su señoría, pido autorización para enseñar el arma blanca. Solicito romper la cadena de custodia y embalaje. Quisiera para efectos de identificación exclusivamente que me permitiera exhibirle la evidencia que la Fiscalía ha dado por determinar. Número 1, a efectos de exhibirla, en primer lugar a la defensa, posteriormente a la víctima y luego al testigo. Muchas gracias. Bien, pueda. Vamos a enseñar al testigo. ¿La reconoce? sí, ¿Por qué la reconoce? porque fue el arma que utilizaron al momento de optar con la gente. Muchas gracias. ¿Usted recuerda las características del vehículo en que se movilizaban sus agresores en el momento de la huida? Recuerdo el último número de la placa, una motocicleta de placa terminando. Señor Carlos Julio, retomando el tema, la suma de dinero objeto de apropiación fue recuperada en su totalidad. No, recuperaron 25 millones. ¿Y quién se lo entregó? Me hicieron entregar este dinero en la... ¿Está seguro que ese dinero que le entregaron es el mismo que le hurtaron a usted ese día? Sí. ¿Por qué? Por la denominación de los billetes. El dinero estaba todo en los billetes de 50. ¿Sabe usted qué pasó con el resto del dinero hurtado? Su señoría, ahí por favor que la pregunta es completamente intrascendente. Él no puede saber qué pasó con ese dinero, su señoría. Por favor, reformule la pregunta, señora. ¿Recuerda usted en el estado que se encontraban los agresores en ese momento, en el momento de cometer el delito? Perdón, señora, no entiendo como tal. ¿En qué estado se encontraban anímicamente o visualmente los agresores en el momento de cometer el delito? Estas personas tenían una actitud agresiva. ¿Estaban sobrios? Aparentemente les estaban bebiendo. Por favor, usted puede describir la escena de los hechos y sus alrededores. Digamos que en el momento en que me abordan, yo iba camino a la empresa, me aborda esta persona, hay un sujeto en la motocicleta esperando, que me intimida con un arma blanca y me despoja el dinero. Muchas gracias, señor Carlos Julio. Señor juez, esto es todo por parte de la delegada de la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias. Señor defensor, continúe usted con. Señor, muchas gracias. Buenos días, señor Carlos Julio. Yo le voy a realizar unas preguntas con relación a lo tratado en esta audiencia, para que por favor usted esté pendiente de todas las preguntas y me sepa responder de manera clara con un sí o con un no. Y en caso de que usted necesite más claridad, pues me lo hace saber o yo también se lo haré saber. Usted manifestó trabajar como contador de la empresa automotriz KRSA, ¿es cierto? ¿Sí o no? Sí. Dice, el día 10 de junio, donde usted se dispuso a trabajar, fue a las 8 de la mañana, ¿es cierto? Sí. ¿Usted verificó esa información en su reloj? Sí. A las 8, usted se dirigió a la empresa de razón social Automotriz KRSA, ¿es cierto? Sí. ¿Qué distancia hay del lugar de trabajo hasta su casa o a veces de su casa al lugar de trabajo? Está relativamente cerca, 10 cuadras. ¿Desde hace cuánto trabaja usted con esa empresa o en esa empresa? Hace aproximadamente 5 años. Usted manifestó que el día 10 de julio realizó el cambio de un cheque por valor de 30 millones para la empresa en que trabaja, ¿es cierto? Sí. También manifestó ser contador. Sí.
Diga ese despacho si entre sus funciones como contador está la de reclamar cheques a favor de la empresa. No, Muy bien. Si no es su función, ¿por qué para ese día realizó el cobro de dicho cheque? bueno, a falta de personal, esta tarea se me asignó a mí ese día. Su señoría, yo estoy haciendo esta pregunta porque la respuesta anterior nos está informando que esa no es una función propia de su cargo y es de interés para esta defensa conocer el motivo por el cual el 10 de junio realizó el cobro del cheque, si esa función no es propia de su cargo. Sí, igual la está contestando, señor Mercedes. De acuerdo a la anterior respuesta, lo que está tratando de decir es que cualquier funcionario de la empresa automotriz se puede ir a reclamar cheques. Objeción, su señoría, eso no es tema, no, ese no fue tema tratado en el interrogatorio. Bueno, el señor juez realizó esta pregunta también de acuerdo a las respuestas anteriores y por lo anterior me estoy basando en todo lo que tiene que ver con las reglas del interrogatorio. El testigo, conteste por favor la pregunta. Bueno, regularmente quien realiza el cambio de cheques es el mensajero, pero como mencioné antes, la falta de personal es ella la realiza. Muy bien. Usted informó que la empresa a la cual trabaja se dedicaba a la compra y venta de vehículos y que ha llegado incluso a cobrar cheques hasta por la suma de 70 millones de pesos. ¿Es cierto? Sí. En esos cobros realizados por usted o por su mensajero, ¿van en compañía de alguna escolta? ¿Llevan a alguien de protección? No. ¿Qué tipo de medidas de seguridad adoptan para realizar el cobro de los cheques a reclamar? Bueno, como por la distancia en la que se ubica el banco de la empresa, no ha sido necesario optar medidas de seguridad. Muy bien. Tener en cuenta la respuesta anterior, en el banco le sugirieron hacer uso del acompañamiento de la Policía Nacional. No. Para el día 10 de junio del año 2022, usted pidió el acompañamiento de la Policía Nacional. Objeción, su señoría, eso no fue tema tratado en el interrogatorio. Bravo, bravo. Bueno, señor juez, me estoy basando en la respuesta anterior para esta defensa, porque es muy importante conocer el motivo por el cual no hizo el uso del acompañamiento de la Policía Nacional, a pesar de que el banco le sugirió hacerlo y la compañía era necesaria porque vemos que el monto era muy grande, eran 30 millones de pesos. Señor testigo, conteste la pregunta. Como lo mencioné anteriormente, por la distancia entre el banco y la empresa, no consideré necesario hacer uso de la compañía. Usted manifestó haber ingresado al banco a las 2 de la tarde, ¿es cierto? Sí. Ingresó con el fin de cambiar un cheque, ¿es cierto? Sí. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se demoraron en cambiar el cheque? Aproximadamente media hora. Le cambiaron el cheque. Sí. ¿Por qué valor? 30 millones de pesos. ¿A qué hora sale usted del banco exactamente? Una vez me entregan el dinero, aproximadamente unos 5 minutos. Usted manifestó haber guardado el dinero en un bolso, ¿es cierto? Sí. ¿Usted recuperó el bolso hurtado? Usted manifestó llevar en ese bolso, además del dinero cobrado, unas facturas para pagar, ¿es cierto? Sí. ¿Recuperó las facturas? No. ¿Recuperó el dinero hurtado? Se recuperaron 25 millones. Usted manifestó que solamente lo ordenó una persona, ¿es cierto? Sí. ¿Qué lo hizo inferir que la persona que vio en la motocicleta estaba participando del hurto? La persona de la motocicleta pues seguía con la moto encendida, observó todo el hecho y pues eso me hizo inferir que había sido partícipe. En el hurto, ¿usted también le arrebataron el celular? Sí. Usted manifestó que llamó al 123 a denunciar el hurto, ¿es cierto? Sí, es cierto. ¿En qué momento realizó usted entonces la llamada? La llamada se realizó una vez me practicaron el... Muy bien, usted no recuerda si le arrebataron el celular, pero sí recuerda haber hecho una llamada, ¿no le parece contradictorio? Objeción, su señoría, confunde al testigo. No al lugar, conteste la pregunta, señor Carlos. Bueno, digamos que como tal no recuerdo exactamente el momento de la llamada, se realizó un momento después del... Usted manifestó que coincidencialmente en ese momento iba pasando una patrulla de la policía y usted los alertó del hurto. Sí. ¿Usted vio el momento en que aprenden al victimario? No. ¿Usted cómo se dio cuenta que habían capturado a la persona que minutos antes lo había robado a usted?
me acerqué al CAI de policía más cercano y pregunté por los policías que pasaron cerca de mí, que estaban siguiendo a esta persona, a ver si habían logrado la captura. ¿Por qué infiere que la persona que estaba capturada en el CAI era la misma que minutos antes lo había robado usted? Objeción, su señoría. Es tema del interrogatorio. Señor, pues, me estoy basando en la respuesta anterior. Él manifiesta que fue al CAI y allí le dijeron que los policías lo estaban buscando para que lo reconociera. Conteste la pregunta, señor Roca. Era una persona con características similares a la que me abordó. ¿Usted supo si fue capturada otra persona más en estos hechos? Objeción, su señoría. No fue tema del interrogatorio. Al lugar, reformule, señor Velasco. Usted manifiesta que en el CAI había una persona con las características del agresor que momentos antes lo había robado, ¿es cierto? Sí. Cuando llegó al CAI se dio cuenta si habían capturado a otra persona por estos mismos hechos. No. Usted manifiesta que lo intimidaron con un arma blanca, ¿es cierto? Sí. Usted manifestó que no recuperaron el bolso ni las facturas que tenía dentro del bolso. Asimismo manifestó que solo le regresaron 25 millones, ¿es cierto? Sí. Señor juez, por el momento eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Señor procurador, ¿alguna pregunta complementaria o declaración en este testimonio? No, señor. Gracias. Señora fiscal, su siguiente testigo, por favor. Le agradecemos al señor Carlos Julio por su presencia en este acto. Se puede retirar. Muchas gracias. Señoría, con todo respeto, antes de iniciar el juicio, yo verifiqué que los testigos fueran debidamente notificados para asistir a esta audiencia. Llegaron la mayoría, como usted puede observar. Afuera está el señor Pedro Hurtado, pero al verificar si el señor Manuel Bernal Rúa, investigador de la seccional de investigación criminal, se encontraba dentro del recinto, este no compareció. Tomé contacto vía telefónica con él y me manifiesta que no le llegó al correo esta citación. Entonces, con todo respeto, su señoría, le pediría que me permitiera una nueva sesión para que él pueda venir en primer término para poder continuar con el desfile probatorio de la Fiscalía, en virtud a que se hace más difícil para la teoría del caso sin esa explicación del testigo. A ver, señora fiscal, vamos por partes. Usted menciona que la mayoría de los testigos vinieron y que el señor que acaba de mencionar no asistió porque dicho comunicación de notificación no le llegó. ¿O cómo fue? ¿Cómo cita usted a sus testigos, señora fiscal? Eso es vía 472, señor. Ellos son los que se encargan de hacer llegar la correspondencia, pero no se pudo llegar esta notificación. El medio que se encuentra laborando en una condición en el municipio de Chico, motivo por el cual el traslado inmediato es imposible. Ya desde esta mañana, al iniciar la audiencia, hay una circunstancia y no hemos podido determinar cuál es esa comunicación, cuál es esa comunicación que nos llegó. Pero yo le pediría, pues en vista de los derechos de la víctima, ya que no serán confiados en estructura. Ya entiendo. ¿Usted no llama a sus testigos antes de la audiencia o se enfrenta nuevamente a la notificación de 472? Siendo el correo un medio expreso, pues se hizo por este medio. Quiero manifestar su señoría que yo estuve en periodo vacacional hasta el jueves. Entonces, esta labor la efectuó el asistente del despacho y yo no tenía control de eso hasta el jueves que llegué. Y pues obviamente al momento de asumir mi nuevo cargo, ya tenía audiencias por realizar los días jueves y viernes, al día de hoy ya se tenía las citaciones escritas y con eso se pudo para llegar a este juicio. Bueno, el despacho no es ajeno a las situaciones en particular laboral de cada una de las partes, pero en primer lugar, las partes están obligadas a traer a sus testigos. Para ellos tienen teléfono, correo electrónico, porque bien sabemos que el correo no es garantía de comunicación efectiva para ese tipo de audiencias. Ahora la Fiscalía, como es su caso, tiene la forma de organizar su teoría del caso. Por eso solicita exponer su solicitud probatoria en un determinado orden, en la audiencia preparatoria, pero eso puede variar. O decir, como usted acaba de mencionar,
que pide por lo menos que ese orden sea en primer lugar con el señor que usted menciona que tiene pues problemas de que no pudo asistir. Entonces, tenemos pues que para fijar esta audiencia se demora mucho por todos los casos que este juzgado tiene. Entonces, teniendo en cuenta que los testigos que se encuentran afuera, pero veo que usted insiste que la primera versión del señor que no asistió es la más importante para su teoría del caso, el despacho sí se permite hacer la siguiente precisión. Se va a fijar nueva fecha, doctora, pero el testigo que citan para ese día que se fija, si no asistieron ya no se tendrán en cuenta. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos con esto porque pues no es justo pues que aquí el señor abogado siga con sus testigos y que la fiscalía como tal no asista con sus testigos como tal para esta audiencia que se había reservado para el día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta esto, igual va para el señor defensor, se va a fijar nueva fecha para el día 9 de julio a las 8:30 de la mañana. Igualmente les hago el llamado de atención que para ese día, o sí, tienen que venir sus testigos. Vamos a separar todo el día, mañana y tarde, para escucharlos en testimonio y evacuar los testimonios. ¿Alguna objeción en cuanto para esta fecha de citación? Señor defensor. Señor juez, ningún inconveniente. Quedan notificados en estado. Aquí ustedes mismos se comprometen con el juzgado al decir que no tienen ninguna objeción y por lógica que si algún otro juzgado les va a fijar fecha para el 9 de julio a las 8:30, ustedes digan que ya se encuentran comprometidos con el juzgado. El despacho no acepta disculpas distintas a calamidades graves. Entonces, ese día, señor fiscal, sus testigos, al igual que el señor defensor, siendo las 8, de la terminada esta audiencia. Muchas gracias. Bravo.